Ya, para entrar entonces en contexto, ahí están los dos. Entonces, Amazon y Azure. Ya, con respecto al de Amazon, vamos a iniciar las dos máquinas. En este caso, una que tiene usted que sería Oracle. Y luego vamos a crear MySQL para conectar remotamente. Hola, buenas. Entonces, iniciamos Amazon, AWS. Y vamos a dejar ahí creada la máquina. Yo en este caso, yo tengo el server Oracle y tengo el server MySQL, que es el que le falta, ¿cierto? Vamos a trabajarlo en un momento más. Entonces, primero con el server Oracle, la conexión se hacía a través de vía web o también vía aplicación, ¿cierto? Versus, en este caso, el SQL Developer. Y en el caso de MySQL se puede hacer tanto con una aplicación, que es MySQL Workbench, o vía web. Ambos tienen aplicaciones y también entornos web de conexión remota. Ya, en el caso de Oracle yo necesito saber solamente el IP, con eso me basta, la IP pública, para conectarme. Y en el caso de MySQL lo mismo, yo voy a mostrar ahí las dos formas de conexión. Entonces voy a comenzar con Oracle, ahí está iniciada la máquina. Vamos a revisar, ahí tengo la IP pública. IP pública y vamos a revisar su ejecución. Era IP pública, puerto 8080 / Apex. Y está corriendo, ahí está. Teníamos usuarios que era sys, el administrador, superadministrador, y teníamos también una cuenta que le dimos por nombre a alumno. Vamos a probar y efectivamente funciona. Entonces, tengo conexión vía web. Listo. La conexión vía aplicación es a través de la aplicación desarrollada también por Oracle, que se llama SQL Developer, ¿cierto? SQL Developer, que está hecha en Java, y de hecho se baja de la misma página de Oracle, ahí está. SQL Developer, está en el material que hemos visto, y ahí están las versiones para distintas plataformas, está para Windows, Mac, Linux. En mi caso lo voy a usar con Mac, así que en esta ocasión voy a bajar la aplicación para Mac, la descargo, la descomprimo y luego la ejecuto. En el caso de Windows se descomprime y se copia en la carpeta del disco C, ¿cierto? Sí. Raíz de disco C y se hace un acceso directo. ¿Ya? En este caso, en el caso de Apple, lo mismo. La descomprimí y la copié en la carpeta aplicaciones y me levanta el SQL Developer. Ahí está, SQL Developer. Y la conexión se hace a través, ¿cierto?, de IP, puerto y a su vez usuario. Ahí tengo unas conexiones hechas local y una remota, una de AWS y una local. Vamos a repasar cómo se hace la conexión. La vamos a llamar de prueba, la vamos a llamar test. Tengo que poner el usuario de conexión, en este caso alumno con el que me conecté, y mi clave, y por último la dirección IP. Ahí está. Entonces, IP, usuario, clave. Lo que teníamos como problema era el puerto, ¿cierto? Que había un bloqueo de puerto y no me dejaba conectarme con la aplicación, pero si lo hacía desde mi casa no había problema. De hecho, vamos a chequear. A diferencia si lo hago con la máquina local, conecta sin problema porque estamos dentro de la misma red. ¿Ya? Eso significa que el puerto de conexión 1521 está con bloqueo en el cortafuego corporativo.
está conectando por web, ¿verdad, profe? No, aplicación. Aplicación. Por VirtualBox. SQL Developer. No, porque hay que activar la. Hay que activar el servidor en. No, tengo. Es una máquina de Amazon. ¿Con AWS? ¿Con AWS? Ah, sí, ¿no? Entonces, al levantar la máquina, me voy a dar cuenta que el puerto 1521 no conecta en forma local, o sea, en forma remota, por el bloqueo de puerto 1521. ¿Ya? Entonces, a diferencia, si mi máquina Oracle, vamos a revisar ahora, la voy a levantar en forma local, voy a conectarme sin ningún problema, ya que está dentro de la misma red. De hecho, voy a levantar el Oracle local, solamente para mostrarlo, que no es necesario que lo hagan, pero va a mostrar que me conecto sin ningún tipo de problema. Y ahí va a quedar la conexión esperando. Voy a probar el Oracle remoto, o sea, remoto, ahora el local. Voy a ver su IP y vamos a comprobar. Como tengo la conexión hecha previa, vamos a conectarnos directamente. Entonces vamos a revisar la IP. Config 10.100.138.82. Ahí tengo mi IP. Entonces no conectó por error de socket de conexión. Estamos en lo correcto. Entonces voy a probar la conexión local. Ahora la vamos a editar. Vamos a crear una conexión local de muestra con el mismo usuario, con la misma clave, a través de la dirección 10.100.138.82. 10.100.138.82. Y pasa sin ningún problema, ¿cierto? Pasó. Correcto. De hecho, ahí creé la conexión local. Ahí está. Démosle un nombre y valida. Es un tema de puertos. Recuerden, puertos del cortafuego de la institución. Por eso no sale. Ahí estoy dentro del servidor con el SQL Developer. Era para comprobar. Nada más. Nada más que eso. ¿Ya? La máquina la voy a apagar. Era solamente para hacer esa prueba. Y de hecho la conexión la voy a eliminar porque ya no la necesito. Solamente era para demostrar. Ya. Ya. Ahí dejamos el SQL Developer por un lado. Ahora, en el caso de MySQL, lo voy a hacer también a través de vía web y a través de vía remota, vía aplicación. Entonces ahí tengo el servidor MySQL en ejecución. Voy a copiar su IP pública. Y así como lo hice hace un momento en Oracle, vía web, también lo voy a hacer a través de la dirección IP. Y en este caso sería el IP/php my admin. Bien, ahí está la conexión. Me pide el usuario. Estoy vía web. Hacerlo con el usuario alumno clave 2022. Y me conecto al servidor MySQL remoto. ¿Sí? Ahí estoy. Perfecto.
Ahí estoy mostrando las dos conexiones, web y web en Amazon. ¿Ya? Pero también utilizo una aplicación que se llama Workbench. Workbench, MySQL Workbench, que es una aplicación local para gestionar el servidor de base de datos. Ahí estoy mostrando una conexión local a Amazon y una conexión remota. ¿Ya? En el caso de la conexión local, voy a levantar el MySQL local para probarlo y luego voy a probar la conexión remota y me va a pasar algo muy similar a lo que vimos recién con Oracle, que no voy a poder conectarme debido a un bloqueo de puerto. ¿Ya? Estoy levantando el servidor MySQL local, que ya lo hicimos, y voy a generar una conexión demo local. Y después voy a hacer la conexión remota. Yo tengo las conexiones previas a las máquinas, tengo hecha, pero voy a hacer una de muestra nuevamente para que veamos cómo se efectúa. Ya, ahí está el servidor. Voy a ver su dirección IP. Necesito saberla con un ifconfig. Esto lo hicimos ya hace un par de semanas. Esto está el servidor. Ahí está el IP 10.100.138.79. ¿Ya? 10.100.138.79. Entonces voy a hacer una conexión local. Entonces para ello, nueva conexión, lo voy a llamar demo 1. Pongo el IP de la máquina local, la cual es la 10.100.138.79, 10.100.138.79. Usuario alumno, ¿ya? Y le digo test connection y successful, dice que está correcto, perfecto, y le digo ok. Ahí está la conexión y la vamos a ejecutar. Y ahí estamos. Entonces estoy trabajando ¿dónde? En el servidor local MySQL Linux. Entonces puedo ver sus conexiones, el rendimiento del servidor, y puedo también gestionar lo que son los esquemas, creación de base de datos y también hacer consultas, las tres cosas. Eso es lo que tiene el software Workbench, igual que el SQL Developer, que puedo gestionar, hacer consultas y administrar. ¿Ya? Las tres cosas. Versus la interfaz web, que se pueden hacer consultas y diseñar, no se puede gestionar. ¿Ya? No es una herramienta tanto de administración del servidor, sino que más que nada de consulta y de trabajo en la base de datos. En cambio, las aplicaciones son más completas. Esa es la diferencia que tiene vía web, vía aplicación. Pero vía web es más genérico, de cualquier lugar lo hago. Vía aplicación, si hay problemas de restricción de puerto, no puedo conectarme. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo, ¿cierto?, las diferencias. Pero ahí estamos, ¿cierto?, vía aplicación. ¿Ya? En cambio, voy a hacer también una conexión a mi servidor Linux. Ahí está. Vía aplicación. ¿Y qué debería pasar? Tampoco voy a poder, ¿cierto? Porque va a haber un bloqueo de puerto. Entonces voy a hacer una conexión nueva. La vamos a llamar demo 2. Demo 2. Vamos a poner la IP, la máquina Linux. Ahí está, 54.92. En mi caso, 222.136. Usuario alumno. Ya, test connection. Y ahí me dice el error, ¿cierto? No puede, dice, conectarse por el bloqueo de puertos. Entonces ahí está el problema. Esos puertos están bloqueados en la red de INACAP para afuera. Entonces ahí no puedo hacerlo. Pero sí lo puedo hacer local. ¿Por qué vía web? Porque usan el puerto 80 o el 8080 y son puertos abiertos, entonces no hay restricción. Por eso puedo hacerlo sin ningún problema. Ya. Y cierto, va a quedar ahí esperando la conexión. Bien. Vamos ahora a
a trabajar con Archer. Ahí yo le voy a compartir después el video para hacer la máquina en Linux, para no, ¿cierto?, arrasarnos. Tengo el video de la configuración. Y hacer las dos mismas máquinas, o una por lo menos de las máquinas en Azure, ¿ya? Para ver las diferencias y que quizás ahí yo puedo abrir los puertos, a diferencia de AWS. Yo puedo abrir los puertos. Entonces ahí se queda pegado porque está esperando que esos puertos estén abiertos y no lo va a hacer. ¿Ya? Y ahí dice conexión fallida. Puerto 3306, en este caso de MySQL, no está abierto, y el 13700 de Oracle está cerrado también. Bien. Ahora, ¿qué alternativa tengo? Para ello existe Microsoft Azure. Entonces, en Microsoft Azure, lo que vamos a hacer es activar nuestra cuenta, muy parecido a lo que hemos hecho en AWS, y poder crear servidores en la nube. Así que vamos a levantar. Ya. Entran y tienen que ir a inicio y ver una pestaña que se llama suscripción, y lo más probable es que no la tengan activa la suscripción. ¿Ya? No tienen suscripción, por ende no pueden crear máquinas, ¿ya?, sin suscripción. Entonces van a la pestaña que se llama suscripción, y como no la tienen activa, no van a tener ninguna suscripción y no les va a aparecer ningún tipo de crédito disponible. ¿Qué es lo que van a hacer? Agregar una suscripción. Ya yo lo voy guiando qué es lo que tienen que habilitar. Tienen que agregar suscripción. Entonces ya tienen activo, se van a la pestaña, ¿cierto?, que diga máquinas virtuales, para crear, ¿cierto?, las máquinas. Las máquinas son más robustas las que vemos acá. Ya, vamos a crear la máquina entonces. Vamos a crear máquina virtual de Azure, que es una máquina que nosotros vamos a preparar, pero también podríamos comprar soluciones listas, que sería comprar máquinas virtuales con configuración preestablecida. Ahí yo compraría ya el gestor listo sobre una máquina Linux o Windows Server. Ya, máquina virtual, la primera opción. Licencia, Azure for Student. Yo en mi caso voy a ocupar Azure for Teacher. Y creo un grupo que en este caso de agregación de las máquinas, que es un grupo que tenga el nombre de la asignatura, taller, como ustedes quieran. Entonces las máquinas van a estar asociadas a ese grupo. Voy a poner base de datos. Ustedes como quieran le ponen el grupo. Base de datos. Nombre de la máquina. Ya, esta la voy a llamar Oracle. O el nombre que usted quiera. Región. Por defecto. Ya, Oracle DB, región por defecto, que es donde va a estar alojada la máquina, sin infraestructura, sin redundancia, seguridad estándar. ¿Ya? Seguridad estándar. Y en imagen vamos a elegir la versión a trabajar. ¿Ya? En este caso va a ser Windows Server 2016 Data Center, de segunda generación. Incluso le podría poner el mismo nombre de la máquina acá, Server Oracle, por ejemplo. ¿Ya? Lo voy a llamar igual que las de Amazon. ¿Ya? ¿Encontraron? Windows Server 2016. Y la gracia es que van a buscar una máquina que sea de 2 procesadores y 16 GB de RAM, que es el modelo estándar E2. Estándar E2, SB3, 2 BPCU, 16 GB de memoria RAM. ¿Ya? ¿La encontraron? Sí, profe, entendí que la región es por defecto. Por defecto, por defecto. Que la región se refiere a la zona más libre en este caso, porque tiene menos usuarios. Por eso me toma o me determina que esta es la región más adecuada para crear mi máquina, que puede ser África, Oceanía, Estados Unidos u otro. ¿Ya? Nombre de usuario lo crean también. Aquí ustedes crean el nombre a diferencia de AWS. ¿Ya? Contraseña, contraseña.
puerto de entrada público, permitir todos los puertos seleccionados y los marcan todos. Después tenemos que abrir más puertos porque estos no son suficientes por Oracle. De hecho, no está el puerto de Oracle ahí, po. El 1321 no aparece, tenemos que abrirlo después. Está el 80, pero falta el 8080. ¿Ya? Entonces, permitir todos los puertos seleccionados del listado y marcamos, ¿cierto? Perdón, acá arriba, estándar, 64 bits, 16 GB de RAM, ya, estamos ok. Vamos al siguiente. ¿Puedes subir a un poquito arriba? ¿Sí? Ya estamos. Ahí le pregunto si tiene licencia existente, le marca que sí. En el caso que no tenga, la deja en blanco. Si no tiene, la deja en blanco. ¿Ya? Si no, al final nos va a decir si la tenemos que agregar. Una máquina con licencia tiene un costo diferente. ¿Ya? Siguiente. Disco duro es un disco de tipo premium, SSD, son 250 GB, tiene mucho más espacio que las máquinas de AWS y aparte 16 GB de RAM, no tiene 1 GB, tiene 16 GB. Ya, eliminar con VMware el disco duro, eso es importante. Si eliminamos por algún motivo la máquina, el disco duro tiene que eliminarse también. Si queda el disco duro creado, eso tiene un costo. Ya, se elimina la máquina sin el disco, así que se vaya el disco también. Eliminar con máquina virtual, en caso de borrarla. Más abajo, cifrado como viene predeterminado. Y nos vamos a siguiente, que es redes. En redes va a aparecer dos tarjetas que son la tarjeta virtual o red virtual, que es la interna, que va a tener un IP del segmento 10500 más 24, va a tener un IP de esa red y va a tener una IP pública también, que con esa nos vamos a conectar, igual que en Amazon, una IP pública y una privada. Por lo tanto, la red virtual representa lo que va a ser la tarjeta de red privada, y la que habla de IP pública es la tarjeta de red pública. ¿Ya? Configuración de seguridad de la tarjeta, básico. Si mi subred es 10.0.0.0, ¿de igual? Es variable. Sí. ¿Ya? Seguridad básica, puertos de entrada también permitir todo y fijarse que estén los 4 seleccionados. Igual vamos a abrir más puertos en un momento más. Después de ello, que tienen los puertos seleccionados, también eliminar, dice, la NIC, la tarjeta de red, en cuanto se elimine la máquina virtual, igual que lo que hicimos con el disco duro. Profe, ¿puedes subir un poco? No cambiamos nada para arriba, ¿no? ¿No? A ver. Entonces. Y entonces eliminar la tarjeta cuando se elimine, dice, la máquina virtual. ¿Vale? Vale. Siguiente, administración. Por defecto todo. Ahí está hablando de Microsoft Defender for Cloud, que es el cortafuegos que tiene y que lo vamos a trabajar en un momento más. Y el resto no seleccionamos ninguna indicación. ¿Ya? Todo por defecto. Sí, está marcado. Es lo que viene, tal cual. Déjelo tal cual. Ya. Monitoreo, lo mismo. Viene seleccionado el arranque o revisión del boteo de diagnóstico, lo deja por defecto también. Siguiente. Extensiones avanzadas, también lo mismo. Etiquetas también por defecto. Y nos vamos a revisar y crear. Llegamos a la etapa, ¿cierto?, de verificación si cumplimos los requisitos. Ya, ahí va a salir el precio final de la máquina por hora. ¿Cuánto le va a costar? Dice, esta máquina que estamos creando tiene un precio de 0,24 o 30 dólares por hora. 0,2 dólares me cuesta. Que eso es bastante barato. Son como 100 y algo pesos, como 100 pesos por hora. Es barata. ¿Ya? Aquí están las características. En mi caso está alojada, dice, en el norte de Estados Unidos, de segunda generación, data center 2016, 2 BPCU, 16 de RAM y algunos puertos abiertos. ¿Vale? ¿Sí? Le puse, ¿tiene licencia? Le dije que no quise poner la licencia, si no me va a cobrar un costo adicional en la máquina. Listo. Y crear. Vamos a crear la máquina. Empieza el proceso de creación, ahí aparece, ¿cierto?, las notificaciones, hasta que esté creada, va a decir acceda al recurso. Y vamos a entrar a la máquina, conectarnos, y el resto sería ya instalarle el Oracle como lo hicieron en la otra máquina. Esa sería la tarea para ustedes.
La información es muy parecida a lo que tenemos nosotros en AWS. Tenemos una IP pública, un usuario y una clave que ya la conocemos. La clave y el usuario la creamos nosotros, la podemos modificar, de hecho por acá. Ahí yo puedo cambiar mi clave por ahí, restablecer contraseña en caso que la pierda, sé que el usuario lo cree también, y la IP pública. Pero nos falta abrir unos puertos, ¿ya? Unos puertos. Así que en la máquina, que ya está en inicio, está ejecutándose, para detenerla, el botón detener, muy parecido a lo que es en AWS, detener y iniciar, ahí están los dos botones clave de la máquina, apagarla para que no tenga costo, recuerden, igual que en AWS. Pero nos vamos a una pestaña que tiene la máquina que se llama redes, que está ahí, a la izquierda, redes. Y le va a aparecer una herramienta que se llama ahí reglas de puerto de entrada y reglas de puerto de salida, que este es el cortafuego hacia la máquina. ¿Lo encontraron? O sea, vamos a hacer una regla de puerto de entrada. ¿Ya? Si bien hay 4 puertos abiertos, pero necesitamos abrir más puertos a la máquina, que serían los puertos de conexión de aplicación y web, para que nos podamos entrar a Oracle. ¿Ya? Esta regla la generamos como origen any, intervalo de todos los puertos asterisco, que significa todos los puertos abiertos, destino any, cualquiera, custom el servicio, porque no estamos especificando qué servicio queremos abrir, y en el intervalo de puerto dejamos del 1 al 65.535, 1-65.535 abiertos, como lo dejé ahí en la orilla de la pizarra. ¿Ya? Ahí no estoy pasando el mouse. 1-65.535, abrimos todos los puertos. ¿Vale? Protocolo any, acción permitir. Y ahí le damos un nombre a la política. Yo lo voy a llamar one entrada. Vamos a ver que es un puerto de entrada o una política de entrada lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos la política de seguridad de entrada lista. Le damos a aceptar o agregar. Y incluso me va diciendo, miren, me va diciendo. ¿Se fijan? Que se está abriendo el puerto para MySQL, se está abriendo el puerto por Oracle. Precaución, me dice, atención, para Postgres y para SQL Server. O sea, me estoy abriendo todos los puertos para distintos gestores que podría tener la máquina. Agregar y se crea esa política. Y voy inmediatamente al lado, ya, a la regla de política de puerto de salida. Y hacemos lo mismo. Agregar nuevo puerto de salida o nueva regla. Any, asterisco, any, servicio custom. Y el mismo intervalo de puertos, del 1 al 65.535. Protocolo any, permitir como acción. Y en nombre de la política, ahí usted le pone otro nombre distinto. Ahí yo le voy a poner one salida. Para diferenciarlo. Es la misma política, la misma regla. El nombre cambia. Y agrega. Ya teniendo la política de entrada y de salida lista, vamos a poder hacer la conexión. ¿Ya? Así que en la máquina volvemos, ¿cierto?, a la interfaz principal, donde está la información general de la máquina, y vamos a conectar. Y en conectar me dice RDP, que es el protocolo que vamos a usar. Escritorio remoto. ¿Ya? Y yo puedo hacerlo de dos formas. Dos formas de la conexión. Una de ellas es que me conecte con los datos que ya conozco, que sería la IP pública, el usuario y la clave, o que baje el archivo que dice RDP, donde van los datos. Lo baja si quiere y lo ejecuta. ¿Cuál es la diferencia? Que en el otro usted tiene que poner los datos y aquí vienen los datos listos en el archivo. El archivo va con los datos. ¿Ya? O si no, usted los datos sabe cuáles son, que la IP pública, el usuario y la clave. ¿Ya? Entonces bajo el archivo, lo guardo y lo ejecuto y lo abre cualquier cliente de escritorio remoto que usted tenga instalado. Y le va a pedir usuario y clave. Y generamos la conexión.
una configuración previa, vamos a hacer, parecida al Oracle que tenemos anteriormente. ¿Ya? Y luego le haríamos Oracle. Aquí configuren como hicieron el Oracle también, lo mismo. Bajar el cortafuego, optimizarlo e instalar el Oracle XE. Tienen que copiarlo a la máquina. Tiene que estar copiado el instalador, el Oracle XE. Ah, en el remoto, ¿verdad? Tienen que instalar el servidor de base de datos, el Oracle. Incluso le voy a poner el mismo nombre que la otra máquina. De hecho, estoy viendo la configuración de Oracle de Amazon acá y voy replicando lo mismo. Acá tengo en Amazon y acá lo tengo en Azure. Entonces voy siguiendo la configuración. La diferencia es que este es de 1 GB de RAM y este es de 16 GB de RAM. Voy a bajar el cortafuego y las políticas de seguridad. También voy a crear un usuario, poner la hora y fecha. Lo mismo que hicieron en el Oracle, ¿se acuerdan? En AWS.
casi configurado, me faltaría copiar Oracle e instalarlo. Oracle XE. Vamos a entrar por una carpeta compartida. Miren, entonces, en la máquina de AWS, voy a red, donde dice red, y le digo mapear disco de red. Mapear disco de red. ¿Ya? Elijo una letra, que en este caso es la Z, y hago la siguiente ruta. Pongo // la IP de la máquina de Azure, perdón, que es la 2074.243.8, que es la mía, /d, que sería la unidad, que es la unidad de disco, /d, ¿ya? Que es el disco que estoy compartiendo, que sería ese, el disco D. Entonces pongo // la IP de la máquina de Azure /d, y miren lo que hago. Me va a pedir credenciales como ya las puse. ¿Y qué estoy viendo aquí? ¿Qué disco estoy viendo? ¿Qué disco veo? El de acá, el de esta máquina. Entonces, como yo tengo permiso de lectura y escritura, miren lo que le voy a hacer a ese disco. Y pongan atención acá. Tengo por aquí ahí está. El instalador. Y lo voy a meter aquí. ¿Y qué pasa acá? Se está copiando. Entonces le estoy enviando el instalador. De servidor a servidor. De Amazon a Azure. Si gustan, sáquenlos de mi máquina, chiquillos. Si gustan, si yo lo tengo ahí, si quieren me lo copian. La ruta es la siguiente, le voy a anotar la ruta. Esta es la ruta. Mi IP es la... Esa es la ruta. Ahí llegan a mi máquina. Si les pido un usuario, es administrador el usuario. Y la clave 2022. Lo tienen que agregar ahí como disco de red. Ahí, network, clic derecho, mapear disco de red. Y le ponen la ruta. Ya lo copié. Ya lo copié, entonces ahora voy a instalarlo. Ya, voy a apagarla porque era para sacar la imagen. Entonces, la de Amazon la apago.
Voy a dejar solamente la de H. Ahí se apaga. Entonces nos quedaría probar ahora, instalar y probar la máquina de AWS. Ahí está. A ver si se recuerda la instalación. La contraseña para el usuario SIS. Voy a ponerle 2022. Puerto 8080 y 1521. Perfecto. Instalamos. Ahí le pide algunos frameworks, dice. Net framework. Y hay que activarlo igual cuando lo hicimos con la otra máquina. El 3.5. Entonces debo activarlo con la instalación. Vamos a agregar roles. Sale como 50 veces 71. Sí, porque le falta el framework, tienes que activar. Ahí está, tienes que activarlo, instalarle el Net Framework 3.5. Eso es Flowers. ¿Dónde es eso? En rol y características. Net Framework 3.5. Hay de roles y características y buscan el framework 3.5. Está primero arriba, en características, features. Net Framework 3.5, nada más. Incluye, dice .NET. Les pide reiniciar toda la instalación y volvemos a reinstalar ahora. De forma local, ¿cierto? En la misma máquina. Tengo que entrar con el usuario SIS, la clave que le dimos, ya, valido el login, y debo hacer, acuérdense, el acceso HTTP. ¿Y qué debo permitir? Conexiones locales y remotas, o si no, no voy a poder conectarme hacia la máquina. Aplicar cambios y aprovecho de crear otro usuario inmediatamente. Vamos a crear otro usuario. Estamos listos ya, vamos a terminar de grabar esta parte, estamos listos. Nos queda un minuto para terminar. Entonces, creo un usuario y vamos a probar desde el exterior. Con la IP pública. Vamos a revisar con la IP pública inmediatamente. Aquí tengo la IP pública.
8080/Apex. En tal cual como era. Sí, sí, pues es la misma máquina. Es lo mismo. Mientras cargamos.